¿Les parece bien? Pues bienvenidos a todos a esta meditación de la palabra un día más. Quiero hablarles acerca de la importancia de mantener tus pensamientos ordenados. Es algo muy poderoso, es un principio que te ayudará en muchas áreas de la vida, pero tienes que entender que todo lo que haces es resultado de todo lo que piensas. Así es que mantener tus pensamientos ordenados es fundamental. Por eso es importantísimo los paradigmas, las ideas centrales que gobiernan tu vida y que de esa manera puedes llevar al mundo. Así es que el trabajo número uno de la iglesia como tal es cuidar las ideas que hay en el mundo. ¿Sabes cómo le llamamos a eso? Le llamamos la verdad. Así es que el trabajo número uno de la iglesia es poner la verdad sobre la mesa. Es decir, decirle al mundo, esto es lo que debes pensar. Mundo, esto es lo que debes pensar. Ese es el trabajo número uno de la iglesia. Algunos han creído que el trabajo número uno de la iglesia es ayudar a la gente a poner su fe en Cristo. Y yo diría, bueno, es lo mismo en un sentido fundamental, porque poner tu fe en Cristo no se puede hacer si no pones la verdad sobre la mesa. Así es que se cumple el mandato y se cumple la frase que dio nuestro Señor Jesús de que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así es que la verdad es liberadora. Pero yo conozco muchos cristianos que, sabes, no entienden claramente los pensamientos que los gobiernan. O sea, no están centrados en los pensamientos correctos. Y eso trae desorden. Un pensamiento desordenado va a producir un choque de ideas constantemente habrá varias ideas peleando en tu cabeza por ser las primeras. Y es fundamental que tú ordenes tus pensamientos. Para el desorden de pensamientos tenemos una palabra que se llama confusión. Y la confusión es gravísima en cualquier persona. Y todos hemos estado confundidos en algún momento. Pero es grave porque la confusión tiene que ver con el desorden. Y yo te quiero recordar que Génesis 1:2 nos dice que el desorden es lo primero que vino como resultado del trabajo de Satanás. Y estoy hablando incluso antes de Adán y Eva. ¿Ok? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía son efectos de la presencia del enemigo. Así es que cuando un pensamiento, cuando una cabecita está desordenada, tu mente está desordenada, una persona puede llegar al punto de la esquizofrenia, según la psiquiatría. ¿Ok? A estas personas pues las mandan a un manicomio, bueno, a un centro de salud, que de salud a veces no tiene nada de mental, y entonces ahí se recluyen y les dicen que están locas. Bueno, es una forma peyorativa, es una forma insultante de decir que su mente se ha atrofiado. Pero la atrofia del pensamiento tiene muchos niveles. No necesariamente es que una persona esté mal de sus facultades mentales. Es a veces simplemente el desorden, el no poder acomodar tus pensamientos. Recuerda que si tú puedes ordenar tus pensamientos, vas a ordenar tus sentimientos. Si puedes ordenar sus sentimientos, puedes ordenar el camino. ¿Ok? Lo voy a decir al revés. Si puedes desordenar los pensamientos, puedes desordenar los sentimientos. Y si desordenas los sentimientos, vas a desordenar los pasos, el camino de alguien. Así es que habría que pensar por qué se produce este desorden de pensamientos. Y yo me he dado cuenta que las mujeres tienden aún más que los hombres a este desorden de pensamientos. Quizá por la forma en que fuimos diseñados, el hombre tiende más a sistematizar sus pensamientos y la mujer tiende a ser más reactiva en cuestión emocional. Y eso a veces hace que salten de una cosa a otra. Así es que hay que enfocarnos. Hay que tener el poder de enfocarnos. Ahora, creo que lo primero que tenemos que hacer de forma práctica cuando queremos ordenar nuestros pensamientos
es no ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, básicamente te está diciendo no seas arrogante. No seas arrogante creyendo que todo lo que piensas es correcto, que todo lo que piensas es lo más importante o lo único. Así es que hay que tomar los pensamientos y llevar un proceso con ellos. ¿Ok? Yo creo que una de las partes más importantes de el ordenar pensamientos es discernirlos. Esta es una primera idea que quiero dejarte, ¿ok? Debes discernir. La palabra discernir en la Biblia es de un uso más bíblico que social, ¿no? Pero creo que la entendemos. La palabra discernimiento tiene que ver con cortar. Discernir en su original es como pasar un cuchillo y quitar algo. Yo siempre lo comparo como cuando te compras una manzana y tiene un pedazo podrido, pero ves que el resto está bien, entonces tienes que discernir. Tienes que agarrar y cortarle lo que no funciona, y entonces al cortar lo que no funciona tú puedes aprovechar el resto de la manzana, y lo que no funciona pues lo tiras, ¿no? Agarras el pedazo de manzana podrido y te deshaces de él, pero aprovechas el resto. Eso es discernir. Discernir tiene que ver con examinar y con asignarle un valor a cada pensamiento. Dos cosas que vas a tener que hacer con tus pensamientos que son fundamentales como cristiano. La primera cosa es darle un valor moral a través de los valores del reino. Y la segunda es darle una prioridad a través de entender la importancia que tiene en ese momento. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Y una vida productiva está basada en ordenar pensamientos. Y el orden de pensamientos tiene que ver con, ¿es correcto? Y la segunda cosa ¿es oportuno? Es decir, no hay nada que impida que yo lo haga. Este pensamiento puedo recibirlo, puedo aceptarlo correctamente porque no contradice nada de lo que Dios me dice que haga o que no haga. Y segundo, este pensamiento puede ser positivo, pero a lo mejor no es correcto para trabajarse en este momento. Uno de los problemas que he visto en personas es que al creer que un pensamiento es correcto o al aceptarlo como correcto se ponen detrás de él. Y hay pensamientos que no son para ahorita, ¿sí? Entonces vamos a la primera cosa. Tiene que ver con este discernimiento, este cortar tiene que ver con dos elementos. El primero es el moral y el segundo es la prioridad por tiempo. La cuestión del pensamiento de moral me lleva a un pasaje que es muy poderoso y es un pasaje de los que más uso en consejería y está en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice que derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice después, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un pasaje sumamente poderoso. Nos está diciendo que cada pensamiento hay que examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Yo lo que le digo a la gente es que tiene que hacerse esta pregunta: ¿de dónde vino este pensamiento? Porque nosotros asumimos que todos los pensamientos pues vienen de nosotros, pero no, hay pensamientos que vienen de Satanás y hay pensamientos que vienen directo de Dios. Así es que hay tres fuentes de los pensamientos: Satanás, Dios y nosotros mismos. ¿Ok? Y normalmente estas tres están interactuando. ¿Ok? Así es que lo que tienes que hacer es pensar, ¿de dónde vino este pensamiento? Por ejemplo, una mujer se para frente al espejo y dice, estoy horrible. Me veo mal. ¿De dónde vino ese pensamiento, mi hermana? Mi querida amiga, ¿de dónde vino ese pensamiento? Bueno, tú tiendes a asumir que ese es tu pensamiento, pero a veces ese pensamiento es algo que pone Satanás en tu cabeza, pero Satanás no te dice, como el diablito aquí en el oído, no te está diciendo, oye, te ves horrible. Satanás lo pone en primera persona para que tú pienses que es tuyo. Así es que él susurra a tu oído, me veo horrible, y tú piensas, me veo horrible, porque es el pensamiento que ya recibiste. Todo pensamiento debe ser discernido. A veces Dios te habla, pone un pensamiento en tu cabeza y te dice, ayuda a esa persona, dale algo a esa persona, y tú luchas con ese pensamiento. Hay que saber entonces reconocer la fuente.
Y más allá de reconocer la fuente, tienes que reconocer si es compatible o no con los valores del reino. La segunda cosa que tienes que hacer también es entonces darle un valor por prioridad. Y la prioridad tiene que ver con, ¿lo debo hacer ahorita o lo debo hacer después? Salomón el sabio, siendo el hombre más sabio de la tierra, dijo que todo tiene su tiempo. No dijo que todo sea bueno y porque es bueno hay que hacerlo. No dijo eso. Puede haber un montón de cosas buenas que no es tiempo de hacer. ¿Okay? Hay muchas cosas buenas que no estamos haciendo. Por ejemplo, Jesús en una ocasión llegó a una casa y una mujer rompió un frasco con perfume y tomó el perfume y le empezó a limpiar los pies. Y uno de los apóstoles, Judas, se quejó de esto porque él le preocupaba la cuestión del dinero, andaba tras la lana el hombre. Y entonces él dijo, esto se pudo haber usado para dárselo a los pobres y no hubiéramos hecho este desperdicio. Fíjate bien, desperdicio. Jesús contestó, a los pobres siempre los tendréis, siempre habrá pobres. Ahora, parece ser que aquí, si entiendes mal, que Jesús está como menospreciando la misericordia o menospreciando el ayudar a los pobres. No, es que son dos cosas buenas. Una cosa es la adoración y el honor que se le estaba dando a Jesús y otra cosa es la ayuda a los pobres. Y lo que hizo Jesús fue ponerlos en orden y decir, es bueno que se haga aquello, pero este es el momento para hacer esto. Si quieren después vayan con los pobres, siempre van a estar allí, pero a mí no siempre me van a tener, así es que es el momento de hacer esto. Tenemos que aprender a hacer las cosas porque es el momento de hacerlas. No solamente porque es bueno o porque es correcto. Nuestro ministerio se basa mucho en ayudar y ministrar personas, pero la realidad, mi amigo querido, es que no siempre podemos hacerlo todo. ¿Me estás entendiendo lo que digo? El ministerio de Jesús a veces se vio interrumpido por momentos en que él iba a camino a un lado y de pronto tenía que hacer otra cosa. Camino a Jerusalén se encontraba a un necesitado y lo sanaba. Él tenía que interrumpir su camino para atender esa necesidad del momento. Pero él debía mantener el enfoque. Así es que un problema que a veces tenemos es que nos desenfocamos porque algo roba nuestra atención. No te estoy diciendo que seas tan obsesivo que solamente lo que estás haciendo te absorba tanto que no puedas hacer nada más. No dije eso. Lo que dije es que aunque a veces te tienes que distraer y detener, aunque a veces tienes que ocuparte en algo que es urgente, eso no debe desviarte de lo importante. Así es que es una lucha constante la que tenemos los humanos entre lo urgente y lo importante. Lo urgente tiene que ver con cosas que resolvemos en este momento, pero no debe robarnos el enfoque central en lo fundamental, en lo importante. Así es que Jesús se detenía, ayudaba a alguien que estaba necesitado, o sanaba, o hacía lo que tenía que hacer, y luego continuaba su caminar. Así es que esta es la forma en que tú empiezas a ordenar tus pensamientos. Los disciernes y les atribuyes un valor moral, un valor de origen, y luego los acomodas de forma prioritaria, a ver qué tienes que hacer primero. Entonces, los pensamientos ordenados te van a producir bendición. Cuando tú ordenas tus pensamientos, eso va a traer aceleración a tu vida. Algunos de ustedes están atorados con cosas desde hace tiempo simplemente porque no ordenan sus pensamientos y saltan de una cosa a otra cosa y se desenfocan fácilmente. Así es que debes de tener tal determinación y orden en tus pensamientos que produzcas a través de ellos paz y bendición. Cuando yo hablo de esto, me acuerdo de las dos pescas, ¿sabes? Porque en la Biblia hay dos pescas milagrosas. Las dos con Pedro y las dos a través de Jesús, pero las dos en momentos diferentes de la vida de Pedro. La primera pesca milagrosa parece estar al inicio del ministerio de Pedro, cuando fue llamado, y la segunda está después de la muerte de Jesús, en el tiempo de las apariciones de Jesús. En la primera pesca, la Biblia dice que el Señor le dijo a Pedro que fueran mar adentro
y echar la red, y tú recuerdas la historia, sacó la red y al hacerlo a la manera de Jesús trajo un montón de multiplicación de peces. Así es que se llenó la barca y incluso tenían que pedir ayuda para traer todos esos peces de vuelta. Y la segunda ocasión de la pesca milagrosa fue unos años después. Y tuvo algo en particular, esa se cita en Juan capítulo 21. Y sabes, tuvo algo interesante. Dice que la barca se llenó, pero se llenó, dice, de 153 peces grandes. 153 peces grandes. Ahora, en la primera pesca hubo cientos y cientos de pesos, probablemente miles de pesos de todos tamaños, colores y sabores. Y se llenó el barco. Siendo el mismo barco, cuando fue la segunda pesca, se llenó otra vez, pero es de 153 peces gordos, grandes. Así es que esto está en mi cabeza. La capacidad del barco fue la misma. El barco, se calcula que aquellos barquitos con los que trabajan cargaban más o menos media tonelada. Así es que en la primera pesca se llenó con un montón de peces la media tonelada. Cuando tú sacas esta cantidad de peces y los echas a la arena, tienes que empezar a clasificar, separar los que sirven de los que no sirven. ¿Has visto a los pescadores haciendo esto? Bueno, empiezan a llegar las aves, ¿no? Las gaviotas vienen, se agarran a los chiquitos y se los llevan, y es un festín para ellas. Y de hecho, a algunos no importa que se los lleven porque no los vas a usar, porque son de desperdicio para el humano. Así es que los aprovechan. Así es que de una pesca que tiene tanta variedad, voy a decirlo así, tanto desorden, hay mucho material desechable. Pero la segunda pesca en la vida de Pedro fue de peces grandes. Y era tan extraordinaria que las contaron. O sea, normalmente no te pones a contar. Es decir, normalmente los pescadores no se ponen a contar así los peces, ¿no? Pero el caso es que estos tenían tal peso. Se calcula que tenían 2 kilos, 2 kilos y medio. Y eran 153 peces. Tanto que llegaron a saturar la capacidad del barco. ¿Ya entendiste para dónde voy con esta ilustración? Así es tu mente. Tu mente es como ese barco. Se puede llenar de pensamientos, de cientos y cientos y quizá miles de pensamientos, y muchos de ellos son de desecho. Simplemente no te van a servir a lo largo del día. De hecho, te van a estorbar. Te estorban porque en su lugar podrías poner otros que sí sirvieran. Y a veces nuestra mente puede ser como el barco de Pedro en la segunda ocasión, con 153 peces gordos. Cuando tienes este tipo de peces, no tienes desperdicio. Sacas el pez y lo fileteas, sacas puro filete, no tienes desperdicio. Tienes que aprender a ordenar tus pensamientos a lo largo del día de tal forma que tengas el menor desperdicio posible. Así es que los buenos pensamientos tienen que ver con cantidad y peso. Grábate eso. Los pensamientos son como los peces, tienen que ver con cantidad y peso. Es más, cuando digo peso, me refiero a la calidad del pensamiento, ¿ok? Para que me entiendas. La calidad de ese pensamiento, la profundidad, el valor de ese pensamiento tiene que ver con el peso. Y la cantidad tiene que ver con cuántos puedes procesar al día. Así es que un pensamiento ordenado es producir mucho con poco. ¿Te das cuenta? Como en la pesca milagrosa, la segunda. Produciste mucho con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque aprovechaste más lo que tenías. Así es que tienes que reordenar todo para que se multiplique. Todo tiene que ser ordenado si quieres que se multiplique. Esto va a requerir varias cosas. Va a requerir disciplina. Y este es un problema con algunos porque no manejan horarios y no manejan cierta orden en el manejo de su tiempo para hacer productivo su día. Así es que tienes que volverte ordenado. Como ya te dije, tienes que mantenerte enfocado. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una cosa hago. Así dijo Pablo en Filipenses 3:13. Una cosa hago. Me extiendo a lo que está delante, decía él. Me extiendo hacia el frente. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Se dan cuenta? Este es el pensamiento enfocado.
En mi ministerio, a lo largo de mi ministerio, me han ofrecido hacer muchas cosas. Ya ahora no tanto, pero cuando era más joven me invitaron a diferentes ministerios a participar, diferentes iglesias a dirigir. Pero yo recordaba muy claramente el llamado de Dios en mi vida para el ministerio emergente. Así es que no me podía desenfocar. Y te digo la verdad, ha sido difícil a veces. Mantener el enfoque a veces es complicado. Déjame decirte que Satanás hace mucho esfuerzo para desenfocarte. Hace mucho. Se enfoca mucho él en que tú te desenfoques. Ya te dije por qué. Porque si él logra que te desenfoques, entonces pierdes fuerza, pierdes peso, pierdes valor. Así es que yo decido mantenerme enfocado. Déjame darte un último consejo para mantenerte enfocado y con tus pensamientos ordenados y así ser productivo. Aprende a entrar en la presencia de Dios. Aprende a entrar en la presencia de Dios. Esto es muy importante. Esto puede sonar a un cliché cristiano. Puede sonar a, es pastor y tenía que decir eso. Pero quiero decirte que la tierra estaba desordenada y vacía, básicamente por la falta de la presencia del Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movió sobre la faz de las aguas, empezó a cubrir la faz, o sea, lo empezó a empollar, lo empezó a rodear, y este trabajo hizo que el Espíritu Santo, este movimiento hizo que el Espíritu Santo empezara a ordenar las cosas con el poder de su palabra. Si te das cuenta, entonces la creación es básicamente como Dios, a través de su boca, a través de pronunciarlo, a través de la declaración, puso cada cosa en su lugar. Y la creación no es más que la separación de cosas, creando las atmósferas correctas para que esto produzca las cosas correctas. Por eso dijo, separó las aguas de las aguas. Separó la luz de las tinieblas. Lo que está haciendo Dios en Génesis 1 es crear atmósferas al poner orden. ¡Qué poderoso es esto! Si entendieras las implicaciones que esto tiene en tu vida, familia y ministerio, te volverías un creador de atmósferas, porque a través de la creación de atmósferas tú puedes ordenar cosas, acomodarlas y entonces ser más productivo. Bueno, para eso tienes que estar en la presencia de Dios. No puedo seguir por esa línea, aunque quisiera. Pero hablando de orden, quiero que aprendas la importancia de estar en la presencia de Dios. La Biblia dice esto, es un versículo que te va a ayudar. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así es que tienes que aprender a perseverar en el Señor para que tus pensamientos sean ordenados y esto traiga paz. Oh Señor, necesitas dejar que el Espíritu se mueva en ti para que tus pensamientos sean ordenados. Fíjate bien lo que dice el Salmo 73, versículo 16. Dice el salmista, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Me encantan estos dos versículos porque lo que están diciendo es, cuando tú tratas de caminar por tu cuenta y crees que tienes todo lo necesario para vivir con tus propios pensamientos y paradigmas, cuando todo tu argumento y esquema mental crees que está terminado, vas a llegar a un punto de saturación, de confusión. Habrá pensamientos que te abrumen, que te saturen. Y entonces vas a decir como el salmista, me resultó una carga insoportable. A veces esto se presenta en un espíritu de confusión, a veces simplemente es que está tu mente sobrecargada. Y entonces, ¿qué hizo el salmista para salir de este estado de saturación mental? Dice,
Entonces entré en el santuario y allí comprendí. Fíjate lo que dice, entré en el santuario y allí comprendí. Esto es lo que te invito a que hagamos, entremos al santuario. Yo manejo muchos temas en mi cabeza, los que me conocen saben que no soy una persona unifocal. Dios me hizo con un pensamiento muy multiverso, ¿no? Dirían los de cómics. Estoy viviendo en varios universos al mismo tiempo. Tengo que hacer 3 cosas. De hecho, normalmente yo estoy leyendo 3 libros simultáneamente, porque así es mi pensamiento. Entonces, a lo largo de los días estoy procesando 3 rutas diferentes o 4. Puede ser ministeriales o resolviendo cosas o escribiendo cosas. Pero para mí, lo que para otros podría ser confuso, a mí esa forma de caminar a través de los años me ha permitido ese orden, que a ti podría parecerte desorden, ese orden para mí me hace productivo. Pero a veces me saturo y me pasa lo que dice el Salmo. Yo me he sentido como dice el salmista. Y entonces lo que yo hago cuando esto me sucede es ir a la presencia de Dios y descansar en Él y buscar su dirección. Y orar y decirle, Señor, ordena mis pensamientos. Ayúdame a ponerlos de manera prioritaria. Ayúdame a caminar de forma correcta. Y a veces tengo que hacer una pausa en una cosa y tengo que reafirmar otra y Él me empieza a ayudar en eso. No sé cómo trabajes tú, pero es tiempo de ordenar pensamientos. ¿Qué te parece si me permites hacer una oración por ti, pidiendo a Dios que toda confusión de tu cabeza se vaya y tú puedas enfocar tu pensamiento de la manera correcta? Y en lugar de tener una barca llena de peces que a veces te saturan y mucho de lo cual traerá desperdicio a tu vida, que te conviertas en Pedro en su segunda pesca, una pesca milagrosa, y tengas algunos pensamientos gordos en este día, algunos pensamientos gordos de los que puedas sacar un buen filete y dar de comer a otros. Déjame orar por ti. Padre, estoy orando por mis amigos. Estoy pidiéndote en este momento que les ayudes a entender tu pensamiento. Ayúdalos a acercarse a ti de tal manera